aún mejor porque son el curso más grande y por lo tanto se manejan, es decir, saben resolver. Ya, no es como los cursos más antiguos, el primero, el segundo, que ellos aún se estresan, es decir, todos nos estresamos, pero ellos se estresan y el trabajo de acabo mundo y piensan de que, no sé, va a ser terrible y es mucho, como que sobredimensionan las cosas, porque cuando uno es menor, todo lo sobredimensiona. Pero a medida que va creciendo y madura, ya no sobredimensiona porque tiene un hábito de estudio, tiene una forma de organizarse y ustedes técnicamente al ser mayores también están preparados emocionalmente para enfrentar todo esto. Técnicamente, no significa que sea así, pero deberían estar mejor preparados que sus otros compañeros. Entonces vamos a avanzar en la clase y de ahí yo les voy a explicar la actividad. Por eso es importante que ustedes tengan claro con quién va a trabajar. Algunos ya me mandaron los grupos de trabajo y sí o sí va a tener que integrarse a un grupo si es que no tiene. Ya yo no he hecho el catastro todavía porque muy poquitos me respondieron. Entonces, ustedes también tienen un WhatsApp de curso, yo tengo una comunicación fluida con su profesora jefe, entonces aquellos que queden rezagados después, porque hoy no se conectaron, o porque hoy se conectaron y en realidad no encontraron grupo, se puedan integrar algunos, ya que lo puedan acoger, no acoger, ¿ya? Eso. Alguien me escribió en el chat, ¿se puede hacer individual? No, Fran, en esta oportunidad no, porque como es proceso democrático, a menos que usted quiera instar a una dictadura. Y las dictaduras no son buenas, bueno, la democracia tampoco, pero es lo mejor que va quedando. ¿Ya? Eso. Vamos a compartir la ventana de aplicación. Y aquí estamos. Ya. Deberían ver el PPT que está de fondo celeste y que dice ser ciudadano en Chile. Me imagino que sí lo ven. Entonces, ser ciudadano... No, yo no lo veo. ¿Quién no lo ve? Yo. Yo ¿Quién es yo? tampoco. Ya no ¿Nadie se lo ve. ve? ¿Cómo no se va a ver si la No tía se lo ve, ve? tío. No, ¿qué pasó? Ah, debo haber bloqueado la cámara. Tiene la Tengo señal bloqueada la perdida. cámara. Ay, mi No, mamá. no piensen en esas cosas. Ya, esperemos un momento porque dice allí, Justin Needs Google Chrome no responde. Y hay una ventanita. Ah, ya sé lo que ocurrió. Lo que pasa es que yo bloqueé la cámara sin querer. Por eso ven todo negro. Ya. Ya, entonces les cuento. No puede ser individual a menos que ya sea extremo y usted forme una... Se salió la tía. Se fue la tía. Oh, tiene la señal perdida. ¿Y qué hacemos? Vamos a tener que salirnos porque como la tía es anfitriona, Puta la wea. Mm. ¿Qué pasó? Entonces hay que salirse. creo que sí. Pues a la mierda. Salgamos. Oigan, si se puede reunir.
Ya, me llenaron el chat de mensajes. Voy a levantar el resto. Se va a hacer en lugar. Son los que ya fueron al chat. ¿Quién me explica? No, la tía bloqueó la cámara. Entonces bloqueé toda la sesión y me tuve que salir y ahora volví a entrar. Ya. ¿Están todos ya? ¿Ahora me ven? No. ¿Cómo no me van a ver ahora? Sí, tía, sí se ve. Ah, ya, muy bien. Gracias, Berito. Ya. Sí, ya, ahí me ven. Ya hasta me peiné para que me vieran. Bien. Ya. Entonces, ahora creo que sí. Ventana de aplicación. Y acá está. Ya. Ahí se están conectando más compañeros. Acá. Ya. Ahora deberían ver el PPT que dice ser ciudadano en Chile. Sí, se Ahora sí ve. se ve. Se ve. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, esta es la clase de hoy y con este tema ya estaríamos como cerrando la primera unidad que hablaba sobre el Estado y la democracia y la formación del Estado. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Estado de Derecho, la democracia, la república, cómo funciona el Estado, ese Estado funciona porque los ciudadanos son quienes lo construyen. Ahora, ¿quiénes son ciudadanos o cómo pueden ser ciudadanos? Es un tema que se ha debatido bastante a lo largo de la historia. Si pensamos en los orígenes de la formación del liberalismo, solamente eran ciudadanos los hombres que pertenecían a las clases altas y los hombres blancos. Eso explica también un poco los hechos que están ocurriendo en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos es el primer país que adopta el liberalismo y crea una república con los valores del liberalismo, que es una contradicción terrible porque el liberalismo plantea la igualdad entre todos, pero esa igualdad fue tomada por la burguesía y fue declarada solamente para los hombres blancos, no así para los hombres de color, menos para las mujeres. Todos esos derechos que se han ganado cada una de la población, independiente de su sexo, del género, del color, de la etnia, es producto de una serie de luchas a lo largo de la historia. Procesos muy violentos, donde siempre ha muerto gente y siempre los que están en el poder tratan de neutralizar y se producen estos grandes enfrentamientos. No importa todas las marchas que se hagan, las declaraciones públicas o todo lo que ha pasado en la historia, porque pareciera que nada de eso es suficiente para respetar lo que establece la teoría de que el ser ciudadano en cualquier país significa ser igual a otro. Entonces, cuando estaba preparando esta clase ayer, me llegaban muchas notificaciones de esto de colocar en negro el Instagram o colocar una imagen negra como para solidarizar, para concientizar. Claro, esas medidas sirven, es una forma de visibilizar, pero si no cambiamos nuestras actitudes cotidianas, nuestra forma de ver la vida en el interior de las familias, porque desde ahí nace todo, desde cómo yo me relaciono entre mis iguales dentro de mi familia, difícilmente vamos a crear conciencia. Porque desde ahí, independiente de que yo me junte en el barrio, vaya a la escuela, y en la escuela se hable de la igualdad, no va a tener ningún efecto si es que yo no genero los cambios desde la cultura doméstica, desde el hogar. Entonces, ustedes tienen grandes desafíos
porque en un futuro van a ser parte de esa cultura doméstica, van a ser los padres que educan, o a lo mejor no van a ser padres, pero sí van a ser nuestros nuevos líderes. Y en esos nuevos líderes, porque nosotros pareciera que no hemos hecho el trabajo también. Por más de que hemos enseñado, por más de que hemos querido cambiar las cosas, cada vez es más aberrante la violencia y la forma en la cual nos relacionamos con el otro. Y no logramos ese respeto que se merece. Entonces creo que nosotros seguimos fallando, por lo tanto a ustedes les queda este desafío de hacer las cosas mejor de como las hemos hecho los adultos hasta ahora. Entonces el ser ciudadano no es solamente lo que vamos a ver ahora que establece la Constitución, sino que también ser ciudadano significa más que tener valores ciudadanos, tener conciencia de cuáles son los derechos que nosotros podemos ejercer y que otros también pueden ejercer, y cómo no generamos abuso frente a ciertas acciones. Ya, dicho esto, para poder ser ciudadano en cualquier nación o en cualquier estado es necesario tener la nacionalidad. Esto es un poco para ordenar el circo, ¿ya? Y que no cualquiera diga soy aquí, sino que es más bien por ordenar a la población. Entonces, la nacionalidad, bueno, la nacionalidad es un vínculo jurídico, es un vínculo legal que establece derechos y deberes al interior de un Estado. Pero hoy la mirada es que independiente de que yo pertenezca o no a un país o tenga una nacionalidad, los derechos y los deberes de las personas se tienen que respetar independiente del país donde yo me encuentre. Ahora, por las características culturales, hay ciertas prácticas que son normales o aceptadas en algunos países versus otras que no son aceptadas. Por ejemplo, en los países del sudeste asiático, si usted mastica chicle, eso es considerado una falta grave. Si usted bota el chicle o lo deja pegado, no sé, en un paradero o debajo de la mesa, eso es sancionado y tiene sanciones bastante altas. No así en la cultura chilena. Usted puede comer chicle y lo puede pegar donde quiera. Cosa de voltear los bancos en la sala de clases y nos encontramos con muchos chicles pegados debajo de los bancos. Entonces, esa regulación tiene que ver más con las leyes que con los derechos y deberes. ¿Ya? Entonces, el deber tal vez va a estar vinculado a la cultura de cada nación. Ahora, formas de adquirir estos derechos. Bueno, ¿cuáles son los derechos de las personas? Siempre exigir que se garanticen y respeten los derechos esenciales de las personas. Como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a desarrollarse íntegramente, a recibir un trato digno, independiente de las acciones que se puedan cometer, ya sean positivas o negativas. ¿Y cuáles son los deberes de las personas? Bueno, respetar las leyes que existen en un Estado, respetar, esto lo tienen casi todos los estados en su constitución, respetar las tradiciones patrias porque tiene que ver con un poco de la identidad, y contribuir en la defensa de la soberanía nacional, es decir, contribuir de que otra nación no invada el país. Ahora, el último es poco probable que ocurra en el contexto actual de la globalización. Más bien ocurre donde existen conflictos políticos internos y las naciones tienen que intervenir. Pero en la práctica hoy ningún país quiere conquistar a otro a menos que exista un conflicto civil, y ese conflicto civil sea como la pantalla para poder apoderarse de los recursos naturales, que es el ejemplo que ocurre en Medio Oriente o el ejemplo que ocurre en Venezuela, donde ahí hay como una búsqueda de intervención desde Estados Unidos. Entonces ahí es donde se generan estos conflictos entre los que están a favor y los que están en contra, y finalmente eso decanta en guerra civil. Ahora, ¿cómo yo obtengo mi nacionalidad? ¿Quiénes son chilenos? Bueno, ustedes son chilenos, y en este curso nosotros tenemos un compañero que es don Pablo Mateo, que él es chileno y nos acompaña ahora, y él viene desde
otro país. Entonces, tanto para ser chileno o para ser de otra nacionalidad, la primera fuente, que esto es algo que todos los países se pusieron de acuerdo, usted puede obtener la nacionalidad a partir del principio de suelo. ¿Qué significa el principio de suelo? Que todas las personas que nacen en este territorio son chilenas, independiente de si los papás provienen desde otro país. Pero por el solo hecho de nacer en territorio chileno, las personas ya tienen esa nacionalidad. La otra forma de tener la nacionalidad chilena es a través del principio de sangre, o de ius sanguinis, ius soli, ius sanguinis, que significa que si yo soy hijo de un chileno o una chilena, pero nací en el extranjero tengo el derecho a la nacionalidad chilena y tengo que hacer el trámite legal para obtener esa nacionalidad. Es decir, si yo nací en Argentina, pero mis papás son chilenos, yo puedo ser chilena, pero tengo que realizar ese trámite, que es un trámite legal judicial. Por lo general nunca se les niega la nacionalidad a aquellos que son hijos de chilenos, nacidos en el extranjero. Y es cuando dicen son chilenos argentinos, son chilenos suecos, ¿ya? Esto fue muy común, porque hoy ocurre menos, pero este principio fue muy común durante la dictadura, porque los hijos nacidos por los padres exiliados, al retorno de la democracia, exigieron su nacionalidad chilena. Antes no lo podían hacer porque Pinochet no les iba a dar la nacionalidad chilena, porque no estábamos en un proceso democrático, sino que estábamos en un proceso de dictadura, ¿ya? Ahora, entonces, vamos a tener dos sistemas naturales de origen. El principio de ius soli, que son las personas nacidas en Chile, y el principio de ius sanguinis, que son los hijos o las personas nacidas en el extranjero, pero con padres o madres chilenas, ¿ya? Sistema de derivación o de elección. ¿Qué significa esto? Que yo elijo la nacionalidad, o yo puedo optar a otra nacionalidad. Acá ustedes se manejan porque aparecen mucho en la televisión, sobre todo con los jugadores, y es la famosa carta de nacionalidad. Y es cuando yo soy extranjero, pero quiero ser chilena. Para esto tengo que tramitar mi nacionalidad chilena, obviamente acá, y tengo que renunciar a mi nacionalidad anterior. Es decir, si pensamos en Pablo, que él es de Ecuador, él, si quiere ser chileno, tendría que renunciar a su nacionalidad ecuatoriana. Y así con cualquier situación. Ahora, debe cumplir ciertos requisitos, no es llegar y decir que yo quiero dejar de ser, no sé, ecuatoriano, peruano, argentino, uruguayo, sino que tengo que cumplir con ciertos requisitos. Y ahí es cuando se dice tiene que vivir por lo menos 5 años en el país, tener una residencia definitiva, tener un trabajo, demostrar que efectivamente ya no va a volver a su país, que no está de paso. Entonces se hace un estudio y después se le entrega la carta de nacionalidad, ¿ya? La segunda forma es la nacionalidad por gracia, que esta se otorga a extranjeros que han entregado un aporte al desarrollo del país. Y aquí usted no pierde la nacionalidad de origen. Por ejemplo, si soy argentina y me nacionalizan por gracia, no voy a perder mi nacionalidad argentina, porque es un reconocimiento desde el Estado. Ahora, por servicio importante al país, esto principalmente se ha entregado a escritores, filósofos, científicos, que han hecho un aporte al país independiente de su nacionalidad. El más conocido, el más emblemático y al primero que se le otorgó la nacionalidad por gracia es Andrés Bello, que no es chileno, que está en los billetes más caros de nuestro país, en los billetes de 20.000 pesos, y que fue el primer rector de la Universidad de Chile y contribuyó como buen intelectual a la formación de esa universidad, y él era venezolano y por lo tanto por todo el aporte cultural que hizo al país, a él se le entregó la nacionalidad por gracia. Debe haber sido muy importante para que decidieran que estuviera en el billete que más valor tiene en nuestro país. ¿Ya? Y por último, hijos de extranjeros nacidos en Chile,
también pueden optar a la nacionalidad chilena. Pero, ¿qué hijos de extranjeros? Los hijos de diplomáticos, hijos de extranjeros en tránsito, que también esto es poco probable que se dé, ¿ya? Es poco probable que usted con un embarazo tan alto salga de su país a hacer un viaje y el bebé, no sé, pues tenga que nacer en otro país. Pero como antes eso ocurría, aún se mantiene vigente. Entonces, esas personas que nacen acá por tránsito pueden optar a la nacionalidad chilena. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ya, entonces, avanzamos. ¿Ya? Y en esta última, a diferencia de cuando usted tiene 18 años, se solicita que usted tenga 21 años de edad. ¿Ya? ¿Cuándo yo pierdo mi nacionalidad? Bueno, cuando yo me nacionalizo voluntariamente en un país extranjero. Es decir, la nacionalidad excepcional que yo puedo optar tiene que ver con España. Si es que yo me nacionalizo española, no pierdo mi nacionalidad chilena, porque existe un tratado de doble nacionalidad donde España fue durante mucho tiempo la metrópolis que gobernó Chile. Entonces ahí hay como un acuerdo de solidaridad, como para borrar todo lo que existió anteriormente, producto de la dominación española sobre la colonia chilena, en el siglo XIX. ¿Ya? Si usted es traidor a la patria, es decir, presta servicios durante una guerra exterior a enemigos o sus aliados, ¿ya? Y usted pierde la nacionalidad chilena. No merece esa nacionalidad porque sería un traidor. Y otra forma de perder la nacionalidad es por cancelación de la carta de nacionalidad. Es decir, yo me nacionalicé, soy extranjero y me nacionalicé chileno, pero cometí una serie de delitos. Entonces, ¿qué hace la justicia? Cancela esa nacionalidad. Y dicen, ¿sabe? Usted se nacionalizó chileno, pero no merece ser chileno porque usted no es una persona honesta, no es una persona que tenga probidad, porque finalmente se va a transformar en un delincuente. Y esa persona queda sin nacionalidad. En el mundo existe mucha gente que está sin nacionalidad, ¿ya? Por una serie de conflictos. Porque se ha nacionalizado y comete un delito y pierde la nacionalidad, y tienen un trato especial desde las Naciones Unidas, pero no es y personas que no nacen, por ejemplo, en los países europeos hoy están modificando este tema de qué significa ser francés, alemán, italiano, belga, noruego, finlandés, porque tienen, es decir, tienen un problema muy grave con la migración. Entonces, ellos al principio planteaban que, claro, por el solo hecho de nacer en el territorio del país, usted tenía la nacionalidad. Pero hoy eso se ha convertido en un conflicto, porque existen como vacíos en la ley y por lo tanto no todos son considerados, no sé, franceses. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. ¿Ya? En Estados Unidos hay muchos niños que nacen de inmigrantes y si bien ellos pueden vivir en Estados Unidos, ellos no son considerados norteamericanos, tienen como un sello distinto en su identificación. Entonces, cada país, sobre todo los que reciben altas olas de migración, generan políticas para poder entregar la nacionalidad. ¿Ya? Porque por ejemplo, en Estados Unidos, en la frontera, muchas familias ingresaban ya con las mujeres embarazadas. Entonces, el objetivo era que esos niños obtuvieran la nacionalidad y obtener como los beneficios que entrega el Estado, y al tener esa nacionalidad podía tener mejores condiciones que al retornar a México, por ejemplo. Y como el derecho dice que no se pueden separar los hijos de las madres, entonces se tenían que quedar y había que buscar todo un plan de desarrollo. Y eso tiene un costo muy alto para los estados, principalmente. Entonces, bajo esa lógica se han creado políticas como para
determinar efectivamente cuál es la nacionalidad. Y eso es lo que genera finalmente los conflictos, porque ¿dónde está el tema del respeto y de los derechos que cada persona debe tener? Antes de ser ciudadano de un país, son personas de derechos. Y ahí es donde se generan los conflictos legales en torno a la justicia y a la igualdad y a todo lo que nosotros hemos hablado anteriormente. ¿Ya? Ahora, una vez que yo tengo la nacionalidad, ¿cuál es la importancia y cómo se vincula con el ser ciudadano? Bueno, que al tener la nacionalidad, de acuerdo a la Constitución, usted tiene derecho a votar cuando ya es mayor de edad. Y no solamente a votar, también se puede presentar como candidato o candidata a representante de su localidad, ya sea para ser una autoridad local o para ser una autoridad regional o nacional. Entonces, antes de tener ciudadanía, usted debe tener nacionalidad para poder ejercer un cargo político y ejercer su derecho a voto. ¿Ya? Ese es el tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están todos durmiendo? No, ninguna. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Despierta. ¿Ninguna? No, despierto. Todo clarísimo. Estamos despiertos. Ya. Entonces, vamos a pasar a la actividad. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar un proyecto que, independiente de que estemos de manera virtual, yo ya lo tenía diseñado para este año y solamente hicimos algunas. Obviamente no vamos a poder destinar el tiempo de difusión que yo había planteado porque no estamos en el colegio. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar... ¿Qué dice? Ya, ¿se ve? Debería decir Proyecto Mi Gobierno Estudiantil. Es una Sí, se ve. presentación. Sí, sale. Entonces, ya, muy bien. Entonces, vamos a crear de manera simulada, como si estuviéramos efectivamente en el colegio, que ustedes son re buenos para esto. A ver cómo, para estar organizando cosas. Entonces, vamos a generar el proyecto Mi Gobierno Estudiantil y el objetivo de esto es fortalecer la formación ciudadana y participación estudiantil de los estudiantes. Pero lo vamos a hacer de manera virtual. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a la escolar con los puños en alto como símbolos de la participación. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Tenemos dos fases del proyecto. La fase 1, que va a ser paso 1, constituir el grupo de trabajo, que eso ya está en proceso. Algunos ya me enviaron el correo, me dijeron yo voy a trabajar con tal y tal persona. El paso 2 es que ustedes van a asignar cargos a los candidatos a representantes de su junta gubernamental. Como estamos en un proceso de críticas a todas las instituciones, yo no les voy a decir presidente, secretario, tesorero, vocero, no. Usted crea el cargo. Obviamente tiene que haber un líder, quien el que efectivamente es el que lidera esta junta y finalmente es la cara visible. Entonces ahí ustedes pueden asignar a cada uno qué cargo va a tener. Determinar, obviamente, paso 3, determinar objetivo y descripción de las funciones de los integrantes de esta junta. ¿Ya? Ustedes le pueden llamar, tal vez, ya, es una junta gubernamental de un gobierno estudiantil, pero ustedes le pueden llamar, si quieren, que sea un consejo estudiantil, un centro estudiantil, como ustedes quieran. ¿Ya? El objetivo es que sea más abierto y no nos centremos en una sola estructura. Puede ser una asamblea estudiantil. ¿Ya? Eso lo pueden determinar ustedes. Tía, ¿Ya? yo tengo Diga. una duda. ¿Esto hay que pensar a nivel curso o a nivel colegio? Tiene que pensar a nivel colegio. Ya. Profe, Gracias. ¿De Dígame, cuántas le escucho. personas es el grupo? Los grupos son de 4. Ya, vale. profe, no se ven las instrucciones. Pero lo subí a mi canal. Gracias. Así que después lo puedes descargar, si no se te ven las instrucciones. ¿Ya? Entonces,
es de 4 candidatos, es decir, de 4 integrantes, por lo tanto no va a tener así como una lista de 8 o 10 participantes, que a veces esos 8 o 10 participantes, ejemplo, que del centro de alumnos son tanta gente trabajando, a veces no es tan operativo. Observación. ¿Ya? Entonces ustedes con esos 4 integrantes que formaron su grupo de trabajo, tienen que pensar si van a hacer un centro de estudiantil, si van a hacer un consejo estudiantil o escolar, si van a hacer una asamblea escolar. Ahí ustedes tienen que investigar. Traten de investigar como formas de representación. A lo mejor van a hacer una junta estudiantil. ¿Cuáles son las características que tienen? A lo mejor en el origen o en la descripción o en la función que cumplen esto, tal vez más operativo que tal vez, no sé, un gobierno. Estoy pensando, cosas que a ustedes, eso se los dejo más abierto a ustedes, ¿ya? Paso 3, determinar obviamente cuál va a ser el objetivo de este gobierno estudiantil y descripción de las funciones de cada uno de los integrantes. Ya ustedes van a definir, ustedes se van a constituir como una organización. Entonces, desde ese origen, ustedes van a definir qué funciones van a tener. No que yo les diga, esta es la función que tienen que tener. ¿Cuál es el objetivo finalmente? Independiente de fortalecer de la democracia. Obviamente vamos a fortalecer eso, pero el objetivo es que ustedes tengan experiencias de organización de base. Porque si ustedes tienen experiencias de organización de base en edad temprana, significa que en un futuro, cuando ustedes participen en su barrio, en su lugar de trabajo, en sus distintos espacios, ustedes van a saber cómo organizar y cómo liderar procesos de transformación o de cambio. Entonces tienen que tener estas herramientas. Estas son herramientas para el futuro, finalmente. Porque si usted observa hoy todo lo que está ocurriendo, pareciera que las soluciones no vienen desde las grandes esferas del poder. Las soluciones reales y concretas vienen desde la organización de las bases, es decir, desde mi vecino, desde mi vecino, que finalmente dice, oye, hagamos tal cosa, y no hay una estructura bien definida, y funcionan bastante bien. Pero cuando ya los podemos tal vez tener, es decir, cuando ya hay herramientas de liderazgo, son aún más efectivas. No significa que eso esté mal, pero son aún más efectivas. Entonces eso necesitamos, que ustedes conozcan herramientas de liderazgo y de formas de organización. ¿Ya? Bueno, como para darle más, no sea tan estructurado, creé el paso 4, que el paso 4 es crear obviamente un eslogan de campaña de su junta, una imagen y un plano o programa de acciones concretas y reales, que sería como el programa de gobierno, algo así. ¿Ya? Paso 5, obviamente la campaña de difusión virtual de su plan de acción, que ahí usted puede crear panfletos, videos, hasta TikTok, ¿ya? Todo digital, recuerden, no es nada concreto. Bueno, si hace algo concreto, lo pinta, hace un afiche, un panfleto, después le tiene que sacar una foto. ¿Ya? Esa es la forma que yo voy a recepcionar esa información. Paso 5. Repetí el paso 5, disculpa, paso 5. Eso hasta el paso 5 es la fase 1 del proyecto. ¿Ya? Y en la fase 2 del proyecto, vamos a hacer un debate virtual de los equipos de la Junta. Hoy me equivoqué de haber estado durmiendo, porque hice debate virtual de los equipos de la Junta Gubernamental. Ya, vamos a hacer un debate virtual de los equipos de la Junta Gubernamental. ¿Ya? Y ahí yo voy a ser la moderadora, que eso se puede realizar sin ningún problema. Podemos utilizar la plataforma para hacer estos debates virtuales. De hecho, yo participo en muchas conferencias y debates virtuales y funcionan bastante bien con estudiantes y también con adultos. Ustedes no deberían ser la excepción. Y por lo tanto, para que funcione, lo único que se requiere es voluntad de querer participar, obviamente, y de hacer las cosas bien. Y eso significa que nos vamos a preparar antes para hacer el debate virtual. Yo voy a decir quiénes van a ir, los tiempos que van a tener para hablar, se cede la palabra, se dejan abiertos los micrófonos, funciona muy bien. Lo único que hay que respetar al que está hablando. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda respecto al trabajo? No. ¿No? Ya. Entonces vamos a pasar al instructivo que tienen que llenar porque esto es solamente las fases. Entonces,
El cronograma. Bueno, del 3 al 8 de junio, hoy es la presentación del proyecto a cargo de la docente, y hasta el 8 de junio ustedes tienen tiempo como para inscribir su junta y enviar al correo de la docente con los integrantes. El prospecto que de ahí les voy a pasar. Del 10 al 6, el 10, que es la próxima clase, vamos a hacer la presentación de la junta, indicando los participantes, la descripción de sus funciones y el objetivo de la junta. Eso lo van a hacer virtual. Ya se tienen que presentar y obviamente ahí tienen que activar la cámara. ¿Ya? Si hay alguno que tiene problemas con la cámara, me lo tiene que indicar antes. Ahora, si dudo, porque ayer conversé con la tía Jenny, son muy poquitos los que tienen problemas con las cámaras. La mayoría no tienen problema con la cámara. Entonces, tienen que activar las cámaras. ¿Ya? El 17 va a ser la presentación del plan o programa de acción y se va a iniciar el proceso de difusión, que esto ustedes lo pueden hacer a través de sus cuentas de redes sociales. Y yo creo una cuenta que de ahí que se llama Portando la Historia, o Deportando la Historia, que ya no me acuerdo muy bien, porque intento a veces ser tecnológica, pero en realidad parece que no soy muy tecnológica. Entonces, me tienen que ir etiquetando en esa cuenta que aquí estoy buscando. Sí, Portando la Historia, así se llama. La voy a anotar, después se las voy a compartir en el archivo de mi canal. Portando la Historia, así se llama. Entonces, cuando ustedes suban sus TikTok, suban sus videos, sus panfletos, me tienen que etiquetar en esa cuenta para yo saber que se está realizando el proceso de difusión. También, si ustedes quieren, pueden crear el propio Instagram de su junta gubernamental y me van etiquetando. Después eliminan la cuenta, no es necesario que la mantengan. ¿Ya? Y por último, el 24 de junio vamos a realizar el debate virtual, ya que en estas mismas clases, que son del 10 y el 17, yo les voy a ir subiendo los instructivos para que ustedes se preparen para el debate virtual. ¿Ya? ¿Preguntas? Ustedes ya saben hacer debates, lo hicimos el año pasado, saben cómo funcionan. No deberíamos tener mayores dificultades. Ya, dejar de compartir. Ya. ¿Preguntas? Parece que no. Ya, entonces, vamos ahora. Aquí alguien me escribió. Yo le puedo hacer una pregunta. Espérame, que me escribieron. Los grupos deben ser los mismos. Sí, porque ya usted trabaja con ese grupo, a menos que tenga, no sé, un problema grave y se quiera cambiar de grupo, pero mantenga siempre el mismo grupo. Ya, dígame ahora, ¿quién era la persona que me estaba hablando, que no me levantó la mano? Ay, ¿cómo se puede hacer eso? Francisca Ríos, Ay, abajito, hay una manita. recién lo caché. Ya, profe, no entendí eso sobre crear algo como de Instagram o de esas cosas, no entendí eso. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando tengan que hacer difusión de su junta, si quieren pueden crear una cuenta de Instagram y después la eliminan, como para subir información de su gobierno, de su propuesta de gobierno. A eso se refiere. Y cuando hagan la difusión, bueno, si es que quieren, o lo pueden hacer con sus cuentas personales, van subiendo historias o van subiendo información y me etiquetan a mí a esa cuenta que yo les mencioné que se llama Portando la Historia. Pero yo les recomiendo que mejor se creen una cuenta y después la eliminan, porque si lo hacen desde su cuenta personal, a lo mejor es algo de tarea, entonces no les va a gustar tenerla ahí, o a lo mejor sí, no lo sé. Y después lo elimina también desde la cuenta. Más de Ay, gracias. ya no es necesario que lo hagan desde todas las cuentas de los integrantes. Tal vez solamente ahí va a ser necesario como la organización que usted tenga como grupo, y tal vez aún van a dejar solamente de difusión y por lo tanto ese va a ser el encargado de preocuparse de entregar toda la información respecto al grupo.
Y Igual. respecto a la Junta, es que eso va a depender de ustedes. El objetivo es que ustedes tengan herramientas para poder organizarse y de autoorganización. Por eso yo no le estoy imponiendo un cargo, todos tienen, no sé, todos tienen que tener secretaria, no. Sino que ustedes, los 4 integrantes, decidan ya, mira, vamos a formar, esta va a ser nuestra propuesta. Nosotros vamos a crear, por ejemplo, una asamblea estudiantil. Entonces tienen, ya, ¿qué características tiene una asamblea estudiantil? Van a tener que buscar qué características tiene una asamblea. Las describen, y después dicen ya, y dentro de una asamblea estudiantil, los representantes tienen ciertas características. Y ahí usted dice, ya, representante 1 que va a asumir, no sé, pues como primer ministro, estoy inventando cargo, ya, como primer ministro, ya. Entonces, ese primer ministro va a tener ciertas funciones. Ya, vamos a tener, no sé, un encargado de finanzas, no le vamos a llamar tesorero, sino que va a ser encargado de finanzas. Va a haber otro que va a estar encargado de la difusión, ya, difusión. Y el otro va a estar encargado de la producción. Es decir, cada uno va a decidir finalmente qué nombre y qué funciones le va a destinar a cada uno de sus integrantes. A lo mejor no le van a querer colocar ningún nombre, porque van a ser todos representantes y a lo mejor la propuesta de ustedes es que sea una asamblea estudiantil de características horizontales y tal vez otra va a ser de características verticales. El objetivo principalmente es que nosotros generemos experiencias de autoorganización y de organización. A lo mejor van a hablar de coordinadores, a lo mejor van a hablar de delegados. Eso va a depender de cada grupo, ¿ya? Ahí hay libertad. Lo importante es que se constituyan como una propuesta de gobierno estudiantil, no al interior de su curso, sino que al interior de su colegio. Piensen que su país, lo que ustedes quieren gobernar, va a ser el colegio. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Sí, Sí, ya. aunque igual tengo una duda respecto a una parte. Ya, dime Matías. En una parte usted dijo que había que enviárselo a alguien. Sí, pues a mí. No, dijo que por eso me confundí porque le escuché el nombre de otra persona. No, todo me ¿No? lo tiene que enviar a mí. Solamente me va a etiquetar en una cuenta de Instagram que yo creé, que solamente para esto, que se ¿Mm? llama Portando la Historia. No, sí era el nombre de una persona, entonces por eso. No, Por eso me confundí y después que le quedé dando vueltas y se me... Y me no, los demás. ya, no, Francisca, no puedes dar un golpe de estado. ¿Entiendes? Son experiencias de organización horizontal. Ya, te vamos a eliminar por convivencia. Vamos a hacer nosotros un golpe de estado contra ti. Porque desde el inicio te he dicho, mujer, que no es, tienes que buscar, a menos que tú te Pero organices un golpe de solita. estado requiere organización. Sí, pero es una organización para eliminar todos los derechos fundamentales de las personas. Entonces nosotros tenemos que apuntar hacia la otra lógica, hacia perfeccionar la democracia, no en empeorarla. Ya, voy a compartir el prospecto. Ya, silencia el micrófono antes que yo la silencie. El prospecto en el cual ustedes tienen que completar, que este es el documento que me tienen que enviar, que preguntaba Matías Macri. ¿Qué es lo que hay que enviar? Esto. Ustedes deberían estar viendo un archivo de Word que dice Proyecto Gobierno Estudiantil para y por los estudiantes CSE, ya, Colegio San Marcos. No haga interpretaciones subliminales, por favor, pero sería eso. Y ¿qué deben completar? ¿Qué es lo que a mí me van a tener que enviar? La junta directiva, indicar el nombre de los integrantes. Los cargos, indicar y describir los cargos asumidos por cada integrante. Objetivo, redactar el objetivo que pretende alcanzar al convertirse en la junta directiva, es decir, por qué usted quiere o qué logro quiere alcanzar. ¿Ya? Ese sería el objetivo. La frase, el eslogan, que sería como la frase potente que representa a la junta. Ahí usted tiene que pensar. Ahí es creatividad de cada uno. Dependiendo, obviamente, esa frase va a estar vinculada con el objetivo. ¿Ya?
el distintivo visual, ya que puede ser una imagen, dibujo, colores que entrega un mensaje potente que los represente. ¿Ya? Y por último, el programa o plan de trabajo. ¿Ya? Todos estos que yo voy a marcar en amarillo, usted los... Miento, me equivoqué. No. No. Espérenme, me estoy equivocando. Ya. Los que voy a marcar en amarillo, estos son para el 8 de junio. ¿Ya? Los que están en amarillo son para el 8 de junio. ¿Ya? Esto lo tienen que tener listo, que lo voy a marcar en rosado, para el 10 de junio. ¿Ya? Para el 10 de junio, porque ese día se van a presentar, van a decir cuáles son sus funciones, y ahí presentan el eslogan que diga y el distintivo visual, o logo, como le llaman. Y para el día 17, para el día 17, todo en el horario de clase, esto me lo manda antes para yo tener claridad de los grupos y poder organizar los turnos. El eslogan y el distintivo visual para la hora de la clase. Y el programa y plan de trabajo, que voy a dejar en celeste, este es para el 17, también para el día de la clase, ¿ya? Para el momento de la clase. Porque de esa forma yo les voy a ir entregando los turnos para que ustedes vayan presentando sus distintos planes de trabajo. Por eso necesito el día 8 toda la información en amarilla que acabo de marcar para yo tener claridad el día miércoles cuando inicie mi clase, cuáles son los turnos para exponer a través de la plataforma virtual. Lo mismo para el siguiente día y para el siguiente día. ¿Ya? ¿Hay alguna duda al respecto de eso? Sáquenle una foto porque el que yo subí a la plataforma y que ustedes tienen que descargar no está con estos colores. Entonces, yo sé que le toman foto a la pantalla muchas veces cuando estamos haciendo clase, entonces ahí tome una foto y lo comparte. Entonces, lo amarillo sería para el 8, lo morado sería para el 10 y lo celeste sería para el 17. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, ya, me imagino que ya tomaron la fotografía, así que voy a dejar de compartir. Ya, todo esto, el PPT y el archivo de Word está en mis clases online. Usted tiene que ir a mi canal. Si no está suscrito, me va a buscar y coloca Ámbar y ahí va a aparecer mi canal. ¿Cómo se subió este material? Ambos archivos dicen actividad número 4, gobierno estudiantil. Ese es el PPT. Y el archivo de Word es inscripción gobierno estudiantil. ¿Ya? Tía, Dígame. ¿usted elimina las cosas por ciertos días? No, no están eliminadas. Que no, por ejemplo, no me aparece ni la... Aunque ya la hice, pero no me aparece ni la democracia, ni... Todas esas no me aparecen. No están eliminadas. Están aquí, de hecho yo la estoy viendo. Dice guía democracia. Ay, gracias. ¿Ya? ¿Sí? No la elimino. Lo que sí algunos estudiantes me han dicho que
tía, está privado, sí, pues está privado para ustedes, para que no entren otros estudiantes. Entonces, como abajo dice private, los niños piensan que está privado. Usted tiene que pinchar sobre el archivo de Word o sobre el nombre del archivo y ahí usted tiene acceso, pero tiene acceso al curso que yo indiqué que puede tener acceso. En este caso es cuarto medio. Entonces son 2 archivos. Usted entra a mi canal y Tía, después podría ver el chat, por favor, que te están hablando. sí, no, sí vi el chat. Sí lo vi antes de cambiarme acá a explicar lo del video. Entonces, usted va a entrar a mi canal y lo primero que le va a aparecer ahora en mi canal, que es lo último que yo subí, es actividad número 4, inscripción gobierno estudiantil. Usted pincha sobre la imagen que parece un archivo Word y usted tiene ahí acceso al archivo, ¿ya? Y tiene que obviamente leer completo y donde dice adjunto, ahí usted puede descargar el documento de Word y puede descargar el PPT. ¿Ya? Eso. Ahora sí, me voy al chat. Ya. La Danae fue la última que me habló, me dijo tía. Parece que mi micrófono no... Ya. Parece que mi micrófono no funciona. Mi pregunta es, ¿para cuándo se realizará el debate que mencionó? Para el 24 de junio, miércoles 24. Esas fechas están todas en el PPT para que tengan acceso a él. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que pase lista? ¿No? Ya. Yo Profe. necesito decirle algo. Yo, tía. Lo escucho. Ya tú primero. Profe, no se ve el archivo en Word. ¿No se ve? Ya, ¿qué Está pintaste? solamente el PowerPoint. Nada más. Están los dos. A mí no se me ve toda la pantalla blanca. Mira, dice actividad número 4, inscripción gobierno estudiantil. Dice actividad número 4, prospecto para inscripción de la Junta de Gobierno. Adjuntos, 430. Pinchas ahí y dice doc. Tía, le juro que me aparece solamente actividad número 4, inscripción gobierno estudiantil. Me aparece Por solo eso eso, pinchas. pero abajo... No, pero abajo no me aparece nada más. Ni siquiera me aparece la foto, su perfil ni nada. Ya. Está en ¿Alguien más blanco. tiene el mismo problema de Francisca? Porque a mi parecer sería un problema de tu ordenador. A mí me pasó, pero con otras asignaturas. Ah, ya. No. Porque ahora está habilitado. Pero si alguien lo descarga, se lo pueden compartir. Ahora, si tú no puedes, ya esto es para todos. Si en algún momento ocurre eso que acaba de relatar Francisca, usted tiene mi correo. Me manda un correo y me dice, profe, ¿sabe qué? No lo puedo descargar. Yo le voy a enviar el archivo de vuelta. Pero no se quede con diciendo, es que no lo puede descargar, no, es que está mal subido, no, porque